Bienvenidos al corazón de las palabras, la máquina de pensar. Gente, ¿cómo están? Bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a la máquina de pensar. ¿Cómo andan? Espero que anden bien. 2001 arranca la máquina de pensar. En una semana, ustedes ya lo saben, ayer estuvimos hablando sobre Iber Conteris. También estuvimos hablando, llamamos a Fray Ventos para hablar con un joven poeta, Javier dos Santos, sobre su último libro, Lo último que se pierde. Pero estuvimos hablando con Carlos Callavet y con Alfredo del Sugarat sobre Iber Conteris, y ahora lo tenemos aquí. ¿Cómo le va, Iber Conteris? ¿Cómo andás? Muy bien, Pablo, gracias por la invitación. Hacía tiempo que no venía, pero hubo un tiempo que la frecuenté con bastante frecuencia. Bastante, sí. Iber Conteris, la idea es un poco hablar, digamos, de tu trayectoria, de tu literatura, pero yo te sugería, fuera de micrófonos, arrancar con el último libro, porque Iber Conteris está publicando aquí en Uruguay desde hace mucho tiempo. O sea, tenés una trayectoria, digamos, de publicación que yo veía en internet que comenzabas en el año 59, digamos, ¿no? 59 estrené mi primera pieza de teatro. Correcto. Pero mi primer libro fue en el 63. En el 63. Fue Cono Sur, una novela. Cono Sur, perfectamente. Bueno, y tu último libro es un libro de ensayo que se llama La escritura sin tregua, y que, bueno, ahí Iber Conteris no va sobre la cuerda de la ficción, de la novela, donde ha desarrollado tanto, sino que en este caso vas por el lado, y ni el teatro tampoco, sino por el lado del ensayo, ¿no? Tenés una obra de teatro que yo creo que fue la primera vez que te escribí por correo electrónico. Yo estaba aquí, vos estabas en ese momento en Stanford, para pedirte, me acuerdo, porque estamos en el 2004 yo estaba organizando junto con otros, obviamente, la movida Onetti en Colonia. Ah, sí, es verdad. Y me dieron tu correo electrónico. Estaba en realidad en la Universidad de Arizona, en Stanford está Ruffinelli. Ah, estabas en Arizona, perfecto. Universidad de Arizona. En Arizona, perfecto. Y en Arizona. Me acuerdo de eso, y sí, te escribí que se hizo en la movida Onetti en Colonia, sí, ¿no? Y te pedí una obra inédita que me dijeron que estabas publicando, y yo dije, este hombre no me la va a dar, ni mucho menos, porque aparte nunca fue representada. Y me encuentro a la vuelta de correo que tenía la obra, Onetti en el espejo, y bueno, la representamos ahí una parte. Me acuerdo, fue Silva, ¿no? Y Adriana Lagomarsino. Y Adriana, la pareja, ya no eran pareja en ese entonces. Creo que en ese momento todavía eran, o estaban ahí, ¿no? Pero Adriana Lagomarsino y sí, nunca llegué a ver esa apuesta, pero me enteré de que efectivamente ellos dos la habían hecho. Fue la primera vez que digamos, pero en realidad no fue toda la obra, ¿no? Como era todo un evento muy grande, claro. Habrán sido 20 minutos, una cosa así, pero estuvo muy bien, ¿no? Más bien una apuesta, creo que hasta leían, digamos, ¿no? De teatro leído, ¿no? Pero sí, con toda la... Luego ahí la estrenó el Teatro Circular. Claro, años más tarde. Y bueno, y ahí fue donde, digamos, entré en contacto con Iber a través del correo electrónico. Me sorprendió esa generosidad, esa rapidez, aparte, muy rápido, Conteris, para mandar, bueno, acá está. Pero generosidad ninguna, la generosidad fue tuya. Sorprendente. Porque un escritor, y tú lo sabes por experiencia, que quiere más que comunicar, comunicar. Pública, sí. Comunicar su obra, comunicar su obra. La escritura sin tregua, está editado en fin de siglo, Mario Benedetti y el Uruguay de hoy, ¿no? Ese subtítulo, habría que preguntarte por qué el Uruguay de hoy. Bueno, te explico. Te explico que el título original del ensayo, que fue presentado a un concurso organizado por la Fundación Mario Benedetti en el 2010, se llamaba originalmente La narrativa de Benedetti, representación de un sistema político y sociocultural, que me parecía que eso englobaba toda la temática benedettiana, ¿no? Pero el título de Escritura sin tregua fue un momento de inspiración de mi editor, Edmundo Canalda, la editorial, que dijo, che, ¿qué te parece este título? A mí me encantó porque además juega con el título tregua, de la novela. No, es buena, y juega con eso, con la tregua, y juega con que Benedetti es uno de los escritores más prolíficos de Uruguay, ¿no? O sea, bueno, sin tregua, escribiendo sin tregua. Sin duda, exactamente, la escritura sin tregua, que no para, ¿no? Que no se detiene. Bueno, lo de Mario Benedetti y el Uruguay de hoy, yo insistí en eso porque tú sabes, para la nueva generación el nombre de Benedetti es probablemente pertenece a un pasado remoto, claro, ¿no? Claro. A pesar de que yo creo que se sigue leyendo, se sigue editando sin ninguna duda. La Tregua, para hablar de ella, tiene 150 ediciones y ha sido traducida a 47 lenguas, ¿te das cuenta? Aparte de versiones cinematográficas, teatrales. De radio también, radio. Justamente hoy nos enteramos, hoy me enteré yo, pero tú antes,
de la muerte de Rubén Yáñez, que fue quien adaptó al teatro La Tregua y la dio el Galpón. No sabía. Así que a mí me pareció importante que no se viera este libro simplemente como un ensayo literario que quedaba circunscripto a lo que había hecho Benedetti en vida, sino que bueno, lo que hizo en vida me parece que tiene todavía actualidad y que podía ser actualizado, ¿no? De ahí que insistí en que, además Benedetti ya entró en los programas de literatura de secundaria, ¿viste? Igual le pasa a Benedetti, me parece, ¿no? Una vez hablando con el crítico Hugo Verani sobre Onetti, él me decía, Hugo, que todo escritor cuando fallece, dice, entra en un limbo de unos 10 años, dice, ¿no? Algunos después de pasados los 10 años vuelven, son actualizados, reeditados, y otros quedan famosos pero quedan en el limbo, ¿no? Quedan sin ser leídos, pero quedan, digamos, como una entrada en las enciclopedias, no sé qué, no sé cuánto, pero no queda. Y en el caso de Onetti, en este caso que me hablaba él, como que él se sorprendía que se había cumplido, había muerto en el 94 y en el 2004 comenzó a ser tratado de alguna forma. Pero bueno, pasó un lapso importante. 10 años, 10 años. Y ahí está la la movida Onetti, que justo fue ahí que comenzó toda esa historia. Y en el caso de Benedetti, no sé si pasa lo mismo, pero digo, hay una historia como que parece que, obviamente, ¿no? Está la partida del escritor y como que hay un cierto silencio. Por ejemplo, en torno a escribir sobre Benedetti no hay muchos libros, ensayos. Hace poco salió uno. Hace poco me extrañó que en una librería del centro encontré toda una sección sobre Benedetti y con más libros de los ensayos. Ensayos sobre Benedetti, con más ensayos de los que yo suponía que había. Y vos decís que son actuales, porque acá en Uruguay solamente salió uno de Stephen Gregory, un escritor inglés. Yo estuve con él hasta hace poco. Realmente alguien que se lo ha leído todo, fanatizado por Benedetti, ¿no? Es un trabajo desde el punto de vista académico, o desde el punto de vista intelectual, diría yo, el de Gregory, muy responsable, ¿no? Pero discrepamos mucho sobre la interpretación, tuvimos un intercambio. Claro, y que yo creo que el de trabajo de Stephen Gregory en especial, él va mucho sobre la interpretación y es polémico, digamos, es algo que da para debatir, ¿no? Ya el título es polémico, pero porque habla del fracaso de la política del prójimo. Pero tiene que ver con un poco con tu libro, en el sentido de que parece como que no se puede tratar la literatura de Benedetti sin esa idea sociopolítica que la rodeaba, ¿no? Claro. Y ese proyecto, de alguna forma, en el cual me sorprendió, leyendo tu libro, que esa política del prójimo ya está tan, desde esa palabra, el prójimo, está en La Tregua, y aparte vos haces un fragmento. Está, la palabra está, pero que haya una política orgánica detrás de eso, me parece que no existe, que eso no existe. No, pero en La Tregua él ya se preocupaba de que para los uruguayos de clase media la palabra solidaridad no significa nada, que están todos copiando, que el prójimo es mi semejante, en fin, esa idea que tenía él, que después se cuajó, digamos, en una ideología a partir de la Revolución Cubana. Sí, él lo utiliza, porque sin duda cuando se menciona la palabra prójimo hay todo un contexto bíblico, ¿no? La política del prójimo le llama Gregory. Él lo llama la política del prójimo. Pero el concepto que utiliza Benedetti, especialmente Santomé, cuando habla del prójimo como el semejante, ¿no? La persona que es idéntica a mí, ¿no? La persona más próxima. Exacto, es decir, como que hay una proximidad y que te marca una ciudad, en este caso lo marca Montevideo, y aunque no nos conozcamos ni vamos, tenemos esa proximidad, y ahí está esa especie de solidaridad que él siente o afinidad. Y particularmente él lo utiliza para contradecir lo que dice respecto a la oficina, porque dice en la oficina no hay amigos. Exacto. En la oficina coexistimos, pero no llegamos a conocernos ni a saber quién es el otro. En cambio, él se sienta en la Plaza Matriz y mira a la gente que pasa por allí, a los que están trabajando en la plaza, etcétera, y dice, esos son mis semejantes. Esos son mis semejantes. Bueno, ahí digo, ya hay una especie de necesidad por hacer algo por mis semejantes, o creo yo, ¿no? Hay una semilla, digamos, que eso después cuaja en esa ideología, digamos, esa postura ideológica, que aparte hay algo que vos planteás que yo no lo tenía tan claro, por lo menos, es que no solamente
publica La Tregua, ¿no? En el año 60. En el año 59 ocurre lo de la Revolución Cubana, ya sabemos, sino que también publica El País con la cola de paja. En el mismo año. En el mismo año. O sea, los dos trabajos. Un libro que después se negó a reeditar, pero donde realmente hace una ¿cómo es? Un análisis, ¿no? Una anatomía corta, sí. Mete el cuchillo, el bisturí. Y que ya está, si uno analiza los primeros cuentos de Benedetti, el primer libro que publicó fue Esta Mañana y otros cuentos, desde el 49, ¿no? Luego viene Montevideanos, que es con el que salta un poco al nivel nacional, ¿no? Y nacional e internacional también, ¿no? Pero es interesante porque hablando de La Tregua precisamente, que coincide, como dijimos, con El País de la cola de paja, claro. Él dice que es la primera vez que sus personajes pasan de una especie de sensibilidad social respecto, bueno, a gente que necesita ayuda, etcétera, etcétera, a una visión política del Uruguay en el que están viviendo. Eso se lo dice explícitamente en una entrevista que le hace Jorge Ruffinelli, allá por el año 60 y algo. 60 y algo. Así, ¿no? Y vos decís que, según la estructura donde vas haciendo estos periodos de Benedetti, que obviamente siempre son un poco arbitrarios, ¿no? Pero bueno, como que en La Tregua él da un paso importante y después en Gracias por el Fuego, ya ahí decís que hay un contexto internacional. Exacto, o sea, pasa de todo, de analizar todo el Uruguay, todo Montevideo, y pasa ya a seguir hablando del Uruguay, obviamente, pero desde afuera, ya un contexto más... Sí, como tú dices bien, La Tregua es la culminación de todo un proyecto no explícito, pero que implícitamente existe en Benedetti, ¿no? De situarse en el Uruguay de su época, analizarlo a fondo, y esa historia que en última instancia es un romance, ¿verdad? Un romance frustrado por la muerte repentina de uno de los dos, ¿no? Bueno, no estoy revelando ningún... No, en La Tregua no. Lo conoce, ¿no? Sí. Pero es también la culminación de todo ese proyecto, ¿no? Tanto que en El País de la cola de paja, Benedetti llega a decir con un poco de exageración, valiéndose de una anécdota, ¿no? Que Uruguay es el país donde la oficina se convirtió en república. Sí. Es la única oficina que adquirió categoría de república, algo así, ¿no? Una cosa así, ¿no? Y hay una cuestión que después se ve, digamos, en Gracias por el Fuego, y que yo creo que ya está en La Tregua, y que aparentemente era de esa época, ¿no? O sea, la idea de que por un lado Uruguay estaba bien, pero había un gran malestar interior, ¿no? Un gran malestar interior, ¿no? Algo anda mal, algo está podrido, digamos, y no se sabe dónde, qué, ¿no? Bueno, sobre todo lo que se aparece en Gracias por el Fuego es la ruptura generacional que corresponde a una ruptura política que se ha producido en el Uruguay. El año 58, el partido gobernante, que era el Partido Colorado Ballista, pierde frente al Partido Nacional, ¿te acuerdas? Esa es una crisis institucional, incluso en la trayectoria del país, ¿no? Una crisis que, sin embargo, es resultado de vivir en un país democrático. No, y aparte hay un detalle que, digamos, en los próximos años, tipo en el 63, 64, mueren todos los grandes caudillos, los grandes dirigentes, ¿no? Luis Alberto, ¿no? Luis Vallever, Luis Alberto Ríos ya había muerto. Sí, bueno, Wilson quizá que fue el Wilson último, fue el único él muere un poco más tarde. No, él en el 70, Wilson es el momento, pero quiero decir que con esto pero Herrera, exacto, por ejemplo, y Luis Vallever, entonces ahí se ven Gracias por el Fuego el tema del antiguo régimen, ¿no? Claro, y lo nuevo, ¿no? Que cuestionaban, que no se sabía qué hacer, ¿no? Y efectivamente el padre Budiño, ¿no? El padre del protagonista y narrador de Gracias por el Fuego es el típico caudillo político en que tiene un diario, dirige el diario, mueve personas en favor de su partido, etcétera, etcétera. Pero ahí ya se producen dos rupturas, porque el hijo empieza a alejarse del padre y el nieto, es decir, el hijo del hijo, de Ramón, el hijo,
más todavía, ¿no? Ni el padre entiende a su hijo, ni el hijo entiende al nieto. Bueno, ahí está también los 60, ¿no? Toda la movida de los 60 también a nivel cultural, pero a nivel, digamos, de político había movimientos muy grandes, ¿no? En Uruguay, ¿no? Sí. Una tensiones muy grandes, ¿no? Claro que sí. Y eso de alguna forma los plasma, y el próxima novela de Benedetti precisamente ya es un canto que nunca lo había pensado, ¿no? Porque es una novela en verso. Sí, pero vos lo decís, una cosa que me gustó, es un poema épico. Nunca había pensado en eso, desde el punto de vista épico. Efectivamente, yo no lo... es una novela en verso, ¿no? Una novela en verso, pero puedes dar vuelta a la cosa y decir que es un poema épico también. Claro. Además, el lenguaje es poético, porque aunque uno está leyendo un relato de ficción que podría leerlo en una novela en prosa, sin ningún problema, pero hay metáforas y figuras poéticas bellísimas. Sí. Y una gran concentración, una gran concisión, ¿no? Juan Ángel, le digo, todo el cumpleaños de Osvaldo Puentes es en un solo día, toda su vida, ¿no? Va avanzando a lo largo del día y va cumpliendo años y termina tomando las armas. Exacto. Termina tomando las armas, que de alguna forma va reflejando lo que estaba pasando en otras partes. Y casi cayendo preso, porque te acuerdas que él con una compañera se escapan, sí, al final. Mientras que el amigo, que es el que lo ha reclutado, probablemente se tiene que quedar adentro y va a ser preso por los que invaden la casa en ese momento. Hay una parte del cumpleaños de Juan Ángel que siempre me quedó así, una breve escena, pero que, y vos la pones acá, un fragmento, ¿no? En el cual ellos reciben a alguien, no hacen una contraseña y piensa... Están en el Sportman. Bueno, sí, y dentro de unos años, en la película interpretada por Omar Sharif, ¿no? Que va a ser horrible, dice, estoy seguro que el que viene va a ser rubio, dice algo así, ¿no? Es el momento en que le abre, el que golpea para encontrarse, le abre la puerta y aparece una chica. Exacto. Y él dice, no es muy bonita, pero en la película que hagan dentro va a ser muy lindo, donde va a estar Omar Sharif y no sé cuánto. Está muy bien, eso es un fragmento muy breve, pero te hace saltar. Iber Conteris, te voy a pedir que aguardes aquí, vamos a ir a la pausa. Amigos, después vamos a seguir hablando con Iber sobre Benedetti, pero también vamos a hablar sobre la literatura, sobre la narrativa y el teatro de un tal Iber Conteris. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Bueno, Iber, estábamos hablando de este libro, La Escritura sin Tregua, pero yo, mientras los leía, pensé esto, ¿no? Una maldad mía. Los escritores en general, cuando escribimos de otro escritor, ¿no? Y cuando vamos viendo, digamos, cómo la carpintería de su obra, ¿no? Y viendo los recursos, y viendo lo que funciona y lo que nos gusta, ¿no? Muchas veces, sin querer, estamos hablando de lo que nos gusta a nosotros y de lo que escribimos, ¿no? Es inevitable, ¿no? Es inevitable. Tal vez estás pensando en alguna... hay un par de cuentos en que yo claramente pienso que Benedetti cometió algún gafe, ¿no? Uno es Los Novios, que es un cuento bastante flojo, y el otro, El Césped, se llama, en que son dos amigos jugadores de fútbol. Es uno de los dos cuentos que Benedetti dedica al fútbol. El otro es Puntero Izquierdo, muy famoso, ¿no? Pero en El Césped también. Y uno de ellos se suicida por una razón poco verosímil, digamos, porque es arquero y le hacen un gol entre las piernas. Suicidio. Bueno, me pareció un poco exagerado. No, pero en otros momentos incluso lo vinculás a algún cuento con Hemingway, con los The Killers, bueno, ¿no? Esto no fui el primero. No, pero ahí tratás de analizar cómo, digamos, la concisión de Benedetti para los diálogos. Sí, la influencia. Porque ese cuento que se llama Tan Amigos ha sido comparado muchas veces con Los Asesinos, del cuento de Hemingway, ¿no? Los dos se desarrollan en el mismo ambiente, ¿no? En un café, un snack bar, es alguien que viene a matar a otro. En el cuento de Hemingway, en el de
Y en el de Benedetti también, él no lo viene a matar, pero va a dar la orden de matarlo al otro. Va a hacer un ajuste de cuenta que no sabemos cómo, que es a través de un si manda el telegrama o no manda el telegrama. Él dice que no, da una vuelta, de repente cruza y la última frase entra en la oficina del telégrafo. Entra en el telégrafo. Entonces ahí se termina el cuento, ¿no? Lo que decís vos es que el de Benedetti es mucho más explícito en cuanto que cruza y lo van a digamos, a dar la orden. Claro. Y la de Hemingway ni siquiera se sabe. No lo encuentran. No se sabe qué va a decir. Y claro, no se sabe lo que va a pasar. Si el sueco se va a revelar que, o no. Los dueños del bar, el chico que trabaja en el bar como mozo, sí, Nick Adams, que sabe a qué vienen los tipos, le avisa y el otro no aparece, ¿no? Sí. Iber, yo te preguntaba fuera del micrófono un poco porque ayer estuvimos hablando con Carlos Callavet. Vos naciste en Paysandú, pero no te criaste en Paysandú, criaste en el Cerro. Mis padres se vinieron cuando yo tenía 2 años, ¿no? De modo que mal podía verme. Sin embargo, tú sabes que todavía un caso parecido al de Benedetti. Benedetti nace en Paso de los Toros y a los 4 años se viene acá. Pero a los 2 años se van a Tacuarembó, de Paso de los Toros a la capital del departamento, ¿no? Y a los 4 años se viene a Montevideo. Y vos te viniste a Montevideo a los 2 años. A los 2 años, sí. Y vivían en el Cerro. No, en el Cerro. En la Villa del Cerro. Sí, exactamente. Y pregunta, me decías que tu madre era de Paysandú, entonces volvían, digamos, siendo chico. Claro, más o menos de vez en cuando, mientras había parientes vivos, por ejemplo, la madre, mi abuela, la madre de mi madre, todavía vivió hasta que yo tuve tal vez 12, 13, 14 años más o menos, ¿no? Así que mi madre de vez en cuando viajaba para visitar a la suya, y a su vez tenía hermanos ahí y sobrinos, ¿no? Claro. Así que había un núcleo familiar que todavía me contactaba con Paysandú. Y digamos, tus padres vivías en la Villa del Cerro, económicamente no tenían muchas posibilidades. Te pregunto porque mi padre era empleado del frigorífico Swift, ¿no? Y esos años, te estoy hablando de los años 40, fue cuando se empezó inmediatamente después de la Guerra Mundial, efectivamente, empezaron los problemas con la industria frigorífica uruguaya, ¿no? De modo que se producían, y ahí estaban concentrados, ¿no? En el Cerro y sus inmediaciones, estaba el frigorífico Swift, que era el más grande, luego estaba el frigorífico Nacional, un poquito más allá, y en La Teja estaba el frigorífico Artigas, ¿no? De modo que la industria frigorífica de Montevideo por lo menos estaba concentrada allí, luego estaba el Anglo en Fray Ventos, y había otras, ¿no? Y entonces las crisis obreras eran frecuentes, las huelgas y todo eso, de modo que yo me acostumbré a pasar hambre, ¿viste? Los periodos de huelga podían durar 15, 20 días, un mes, y a veces no teníamos ni qué comer en casa. Te pregunto porque leí que cuando llegaste, digamos, a la parte del liceo, como que tenías que trabajar, o en fin, y te becaron para ir a hacer el liceo, digamos. Yo inicié el liceo en el Uruguay, pero no en el Cerro porque no existía liceo, era el Liceo Bausal, que existe todavía en Lucas Oves, en el Paso Molino, pero que estaba situado sobre la calle Graciada en aquel tiempo. Y la que dejó de estudiar fue mi hermana, que era 7 años mayor, y se puso a trabajar para que yo pudiera seguir estudiando. Y después entonces viene lo que tú mencionas, que era un conflicto que se me presenta a mí porque yo estaba jugando en las divisiones inferiores de Rampla Juniors, ¿no? Era ramplense. Y en determinado momento me iban a pasar de la 4ª división a 3ª, con lo cual llegabas a un estatus semiprofesional, ¿no? Entonces Rampla no pagaba a los jugadores de las divisiones inferiores, pero les ofrecía empleos, ¿no? Entonces a mí me ofrecían empezar a trabajar en un banco. Entonces le dije a mis padres que no quería seguir estudiando en el liceo, que quería estudiar para prepararme, es decir, máquina de escribir, inglés, contabilidad, para trabajar en un banco. Entonces mi hermana, que había dejado de estudiar para que yo pudiera seguir estudiando, nosotros íbamos mucho a una iglesia metodista que existía en el Cerro, que se llamaba, y creo que se sigue llamando, Casa de la Amistad. No tiene el nombre de un santo, sino Casa de la Amistad. Claro. Y entonces mi hermana habló con el pastor de esa iglesia, que era un misionero norteamericano, y él me ofreció, para solucionar el problema económico,
enviarme a un colegio metodista que existía en Buenos Aires, algo parecido al Crandon, aquí en el Uruguay, que también es metodista. Es metodista, ¿no? Solo que este otro colegio en Buenos Aires tenía un internado para varones, tenía 14 hectáreas de campo, con canchas de fútbol, de un gimnasio de básquetbol, de canchas de tenis, piscina de natación, y bueno, entonces eso me sedujo más que la posibilidad de seguir estudiando. Y dejaste el fútbol ahí. Dejé el fútbol, seguí jugando al básquetbol. Y ahí te vas a Buenos Aires, haces, digamos, por lo que yo interpreté, la secundaria. Digamos, sí, termino la secundaria y después inicio una facultad de teología. Exactamente. Como al terminar secundaria se volvía a presentar el mismo problema, lo que me ofrecen el mismo pastor que me en Buenos Aires. Sí, en Buenos Aires, es ir a un seminario teológico protestante. Pero yo no me sentí con vocación para eso, pero sin embargo viví allí 4 años en realidad, 4 años, comí allí, seguí algunos estudios como de Biblia, griego, etcétera allí, pero simultáneamente estaba estudiando en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Ah, sé que estudiaste Filosofía y Letras ahí también. Sí, pero no llegué a graduarme. Pero acá te graduaste, en Montevideo sí te graduaste, ¿no? Me gradué en la Facultad de Filosofía y Letras de Uruguay, cuando no existía la licenciatura todavía. Claro. Te daban una especie de diploma, unos créditos con todos los cursos hechos y eso, pero no existía todavía la licenciatura. Bueno, entonces tuviste esos 4 años ahí en Buenos Aires y venís acá a Montevideo y seguís vinculado de alguna forma con la iglesia metodista a nivel, digamos, latinoamericano. Efectivamente, estuve enseñando en el colegio Crandon, que era vinculado a la iglesia metodista, hasta que di un examen. Pero no había una especie de asociación, digamos, latinoamericana o americana, donde trabajaste como rentado, full time. Sí, pero eso fue bastante después. Bastante después. Y lo que yo leí también es que durante esos tiempos, esos años, estuviste siendo asistente de pastor también. Es decir, yo no era exactamente asistente porque para ser asistente vos tenés que seguir como en la Iglesia Católica un ritual que se llama la ordenación, es decir, te tienen que ordenar como pastor. Pero colaboraba no. con nunca me ordené. Pero en la metodista no hay que ordenarte, ¿o sí? Hay que ordenarte. ¿También? Sí, es igual. Perdón, no sabía. Te tiene que ordenar y entonces llegas a ser lo que se llama un presbítero. Pero lo que yo hacía era colaboraba con el pastor, me pagaban un sueldo, trabajaba. Como pasa con los monaguillos, digamos. Como pasa con los monaguillos, digamos. Pero muy distinto. Diferente. Muy distinto. Yo me encargaba más bien de lo que se llamaban las clases de educación cristiana. En que los nuevos que venían a la iglesia tenían para interiorizarse de lo que significaba la iglesia metodista, tenían que conocer la historia de la iglesia metodista, estudios bíblicos, conocer la Biblia, todo eso, ¿no? Una cosa que me sorprendió, porque es una novedad para mí, es que uno tiene la idea, digamos, a grandes rasgos, que en los años 60 en la iglesia católica surge en toda América, o en varios países de América, la teología de la liberación. Sí, exacto. Y leyéndote una entrevista que te hacen, vos decís que anterior a la teología de la liberación, en esta asociación que no recuerdo cómo se llamaba, digamos, Iglesia y Sociedad en América Latina. Iglesia y Sociedad en América Latina, esta asociación de iglesias, digamos, evangélicas o metodistas, se genera una teología de la revolución. De la revolución, antes que de la liberación, exactamente. Sorprendente eso. Y eso te permite también viajar, ¿no? Porque vas a Bolivia, vas a Perú. Muchísimo, viajábamos por toda América Latina porque en realidad lo que se constituye en Montevideo es una secretaría para toda América Latina. Y por eso en la que estaban también el pastor Emilio Castro, no sé si te acuerdas de él, que era pastor de la Iglesia Metodista Central, un compañero mío que ahora vive en Ginebra, que se llama Julio de Santa Ana, que también es un escritor. Él se ha totalmente dedicado a la teología, ¿no? Pero en fin, teníamos todo un equipo. Se editaba una revista que se llamaba Cristianismo y Sociedad, ¿no? Eso, digamos, estamos hablando de los 60, ¿no? De 60 a 65, por decir algo, ¿no? De 60 a 65. Mi trabajo ahí comenzó en el 63. ¿Y cuándo, digamos, dejás eso? Porque después empieza a haber una especie, no discrepancia, pero una cierta alejamiento, digamos. En el 66... yo me voy a Francia con una beca. Eso no es. Ahí hago un doctorado en la Sorbonne
y cuando vuelvo sigo trabajando, pero fuera de la estructura de... Me encargaba de algunas publicaciones, pero ya no tenía un vínculo orgánico con esa organización, ¿no? De todas formas, ayer hablando con Alfredo Zugarat, me decía que cuando él fue a la Facultad de Derecho en el 70, 71, te vio a vos como asistente de Julio Barreiro, ¿no? No, era de otro profesor de Mato, pero Julio Barreiro también enseñaba allí. Julio Barreiro también estaba vinculado al Congreso Mundial de Iglesias. Sí, exacto. En su momento yo lo conocí. A ver, eso fue en el ciclo básico de la Facultad de Derecho. Ciclo básico. Bueno, entonces de alguna forma estabas vinculado. Con esto quiero decir que mientras estabas con la escritura, estabas con el teatro, obviamente ya habías puesto en escena en el 59 y después hay otras obras importantes como Malcolm X, si querés podemos hablar. Al mismo tiempo estabas con ese trabajo con los metodistas o con esta asociación, y al mismo tiempo también con la docencia, digamos, ¿no? Filosofía, letras, ¿no? Es curioso, porque cuando estrené mi primera pieza, que se llamaba Enterrar a los Muertos, el título y la temática estaban inspirados en un pasaje de la Biblia, del Nuevo Testamento, ¿no? ¿Sí? Cuando Jesús le dice a alguien a quien llama para que se convierta en su discípulo, le dice, el posible discípulo le dice, deja que primero vaya y entierre a mi padre. Sí. Y Jesús le dice, deja que los muertos entierren a sus muertos. Sí, dicen que hay que dejarlo y venir con él, claro. Entonces yo tomé esa frase, enterrar a los muertos. Entonces la pieza fue muy bien recibida dentro del ámbito eclesiástico metodista. Pero en el mismo año, 4 años después, en el 63 publico mi primera novela, que se llama Conosur, que fue premio de marcha, ¿no? Y ahí ya no les gustó a la gente de la iglesia. Porque la novela tiene un fondo marxista en última instancia. Claro. Bueno, esta teología, digamos, de la revolución, lo que estaban haciendo es también abriéndose a cuestiones de marxismo, ¿no? Teníamos un diálogo marxista comunista o marxista cristiano, ¿viste? Con dirigentes del Partido Comunista, incluso. ¿No? Mirá, incluso también había un diálogo ecuménico con la iglesia, con algunas parte progresista, por lo menos de la iglesia. Ahí está. Pero justamente cuando digamos los que estábamos más a la izquierda, ¿no? O si quieres más progresista, como tú dices, éramos una minoría. Y el peso mayor desde el punto de vista institucional los tenían las partes más conservadoras, ¿no? Dentro de, digamos, dentro de la misma iglesia metodista y de otras iglesias protestantes también, incluso de la iglesia valdense, la iglesia bautista mucho más, etcétera. Pero entonces cuando nosotros iniciamos ese diálogo marxista cristiano con dirigentes del Partido Comunista, todos ya nos empiezan a muy bien, Iber Conteris, te voy a pedir que vamos a la pausa. Igual te dejo a plantear la pregunta, a ver, ¿cuándo Iber Conteris, estamos en el 64, 65, 66, cuándo pasa al MLN? Bueno, pero vamos a preguntarle esto después de la pausa, amigos. Estamos con Iber Conteris. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Estamos conversando con Iber Conteris. Estamos tratando de, por lo menos para mí, espero que sea interesante para ustedes, poner un poco en claro esos años 60, cómo Iber Conteris aparece en teatro en el año 59, después en novela en el año 63, pero en esos años estabas en esa iglesia metodista, estabas trabajando, estabas desarrollándote intelectualmente, te educaron también, ¿no? Y sobre todo, aparte hasta teóricamente, digamos, ¿no? Yeah. Y por otro lado, estabas estudiando y por otro lado estabas haciendo teatro y arte, y te permitió también vincularte con América, cual no es muy fácil, digamos, desde Montevideo, me imagino que ahora y en aquella época, ir a Bolivia, ir a Perú, ir a México. Viví 2 años en Bolivia. Claro, es impresionante. Y después vas a vivir 2 años más a Francia, gracias a eso también, digamos, ¿no? Sí. Y volvés en bueno, Francia fue anterior a Bolivia. Fue posterior. Fue posterior, desde el 65 al 67. Sí, volvés en el 67, ya estás más, digamos, separado y de la iglesia metodista, y si bien siempre hay un vínculo, hay algunos vínculos, ¿no? Por lo que yo estuve viendo, y ¿cuándo entras en el MLN? ¿Cómo es? Bueno, precisamente, mira, cuando vuelvo del 67, como te decía en el entreacto,
quiero decirle a tus oyentes que esto es una verdadera máquina de pensar. Hay que hacerlo rápido. Sí, transcorren tantas cosas que tenés que efectivamente... Hay que estar muy atento, sí. Y ir saltando de una a la otra. Bueno, te decía que en el intermedio de que al volver de Francia yo me encuentro con una invitación para ir a Cuba, donde ya había estado en el año 64, pero fue una visita muy rápida. Pero esta vez me invitaba oficialmente a Casa de las Américas. Y entonces asisto a lo que se llamó el Congreso Cultural de La Habana, que fue a principios del 68. Y luego me quedo como jurado del Premio Casa de las Américas, y al terminar eso, cuando ya toda la gente que había participado en el Congreso se había vuelto a sus respectivos países, yo solicité a ciertos dirigentes cubanos a ver si era posible recibir instrucción militar. Mirá. Entonces me quedé como 2 meses más. Y cuando vuelvo, entonces ya volví con la intención de vincularme al MLN. O sea que, digamos, todo esto es un proceso que arranca casi de la iglesia metodista y terminás en Cuba haciendo instrucción militar, por lo menos breve, pero de 2 meses. Sí. Y cuando volviste ya, digamos... Sí, cuando volví yo ya tenía algún vínculo. Claro. Mi vínculo fue sobre todo Rosenkopf. Claro. Que ya estaba orgánicamente. Y era un hombre de teatro. Claro, además siempre nos conocimos, porque los dos nacimos en el mismo año, 1933, y seguimos una carrera paralela. Yo en el 59 enseñé a los muertos, enterrar a los muertos, y él creo que estrena Las Ranas el mismo año. Mirá. Así que fue todo, hasta el día de hoy más o menos una... Y bueno, y ahí es tu ingreso en el MLN, pero ya, digo, en ese momento ya sos un escritor más o menos conocido, y tenés una categoría de intelectual, y tenés 2 meses de instrucción militar. Sí. ¿Cómo fue esa experiencia? Bueno, ahí sí es el cumpleaños de Juan Ángel, ahí empezaste a ser Juan Ángel, ¿no? Ahí sí, ¿no? Algo de eso. En el 69, sí, cuando leía el cumpleaños de Juan Ángel. Bueno, lo que pasa es que cuando me integro, siempre hay una integración progresiva, ¿no? Vos te integrás periféricamente a grupos de apoyo, etcétera. Pero unos meses después quedé vinculado orgánicamente a la columna 15, que la dirigía nada menos que Engler, Henry Engler, ¿no? Y esa era una columna claramente de carácter militar, así que las acciones en que participé fueran todas acciones de tipo militar. Y una pregunta, digo, porque me decía fuera del micrófono que en la década del 60, digamos, de estos años que estamos hablando, estaban llenas de mini crisis, ¿no? Sí, y de transiciones continuas, de cambios, de zigzagueando y saltando, ¿no? De un lado al otro, ¿no? Exacto. ¿Cuándo se da, digamos, tu caída y cuándo entras como prisionero, como preso, digamos? Eso fue en el 76 recién. Pasó mucho tiempo. Porque yo me fui del país en el 72, cuando había caído mi mujer, que estuvo 3 años presa también, mi esposa entonces, ¿no? Ya fallecida. Cayó Rosenkopf, cayó un montón de gente. Sí. Gente eso en el 72 debe haber sido 72. En el 72, efectivamente. Y en el 72 yo me voy a Europa, paso 2 años más en Europa, y vuelvo después del golpe militar en el 74, cuando aparentemente parecía que el MLN había sido derrotado militarmente. Los que no estaban presos estaban muertos o estaban fuera del país. Entonces yo pensé que era un momento relativamente seguro para regresar y ocuparme de mis hijos que habían quedado con sus abuelos, porque mi esposa en ese momento estaba presa todavía. Y pasan 2 años antes de que efectivamente Pero vos, digo, hasta te escucho y me parece raro también volver en el 74, volver a la Boca del Lobo en el 74. Volví con un pasaporte suizo. Exacto, y estarías de clandestino, digamos, con otra semi clandestino. Okay. Vivía entre Buenos Aires y Montevideo. Viajaba de vez en cuando. Pero Buenos Aires también se estaba poniendo cada vez peor también. Sí, no tanto, no tan abierto todavía, no tan abierto. Pero yo estaba viajando entre
Montevideo y Buenos Aires, usaba mi cédula de identidad, pero en un momento me di cuenta que era más problemático usar la cédula de identidad. Había entrado con un pasaporte suizo. Pasaporte suizo, pero luego empecé a usar la cédula de identidad, entonces volví al pasaporte suizo y eso empezó a crear sospechas. Ah, es increíblemente lo que parecía más seguro fue al final. No, porque este tipo está viajando. Llama la atención, increíble. Porque digo es raro porque en general era la desbandada, sobre todo de la gente del MLN. Exacto. En el 75 se produce la gran represión contra los comunistas, pero hasta ese momento había una semidictadura para ellos, y para el resto, digamos, pero para el MLN era terrible. Entonces volver al 74... Como en realidad yo me desvinculo del MLN en el 70. Ah, bueno, eso no lo habías contado. En el 70, sí. vos dejaste... Porque ahí se produce una crisis dentro del movimiento, otra de esas pequeñas, no tan pequeña crisis, ¿no? En que se crea incluso una microfacción. Yo no pertenecía a la microfacción, pero sí me negué a participar de lo que se llamaba el Plan Cacao en ese momento, que era un plan que yo lo consideraba terrorista. Por ejemplo, es cuando se pone una bomba en el bowling de Carrasco, ¿no? ¿Te acordás de esas cosas? Y a nuestro grupo le asignan volar la torre de la radio Ariel. Y a mí eso me pareció un disparate que no tenía ningún sentido, y reclamé un encuentro con la dirección del movimiento, y ahí varios nos separamos porque no queríamos seguir participando en ese plan que a mi modo de ver se había traspasado la frontera entre lo que era la lucha armada hasta cierto punto legítima, entre comillas, al terrorismo. Al terrorismo, ¿no? O sea que vos ingresás más o menos en 69 y en el 70 ya, digamos, estás muy poco, digamos, realmente como... por eso que ahora entiendo mejor que hubieras querido volver en el 74. Entonces, como desde el 70 al 72 yo ya estaba separado del movimiento. Sí. Pero sin embargo, las Fuerzas Armadas ya estaban poniendo el ojo sobre mí, claro, por mi mujer también. Claro, sí. Además, tenían un ojo muy crítico sobre lo que eran los cursos de ciencia política en el ciclo básico de la Facultad de Derecho, claro, ¿no? Claro. Y yo era profesor ahí, profesor ayudante, pero era profesor ahí. Sí. Entonces me voy en el 72 sin que hubiera nada contra mí. Entonces pensaba que, como ya se consideraba que la lucha contra el MLN estaba acabada, podía volver. Ahora se comprende mejor, sí. En realidad, digamos, hiciste un planteamiento que es muy racional, pero después va cambiando la situación y la represión agarra todo. Sí, lo que pasa es que hubo un compañero que sabía que yo me había ido al exterior y que no sabía que había vuelto. Y entonces, es decir, probablemente cuando lo torturan a él da mi nombre, claro, pero estando yo todavía en el exterior. Sí. Sin embargo, aparece en esas declaraciones de él, en algún momento, y entonces de ahí aparece mi nombre. Bueno, Iber, nos quedan 3 minutos simplemente, pero o sea, a toda velocidad en ese... Como hemos hecho a toda velocidad, en esa terrible experiencia que es la cárcel, que es todo lo que conlleva en esos años, ¿no? Del 76 al 84, ¿no? Habrás estado, ¿no? Sí. Al 85. Bueno, salgo con los últimos 10. Ah, mirá, no sabía que era con los últimos 10, mirá. Bueno, no, en realidad los últimos 10 salen una semana después, pero es el 10 de marzo del 85 cuando salimos todos los que estábamos en el penal de Libertad en ese momento. Y Iber, entonces ahí hay toda una experiencia obviamente humana, para el escritor también terrible, pero hablábamos ayer con Azucarat de que igual te permite eso escribir novelas, y te escribir como una novela como si fuera de Raymond Chandler, escribiendo unas novelas que transcurren en California con palmeras y chicas, y estabas en el penal de Libertad. Exactamente, fíjate que para mí el periodo de la cárcel no fue de ninguna manera un castigo
ni un periodo improductivo, sino que mi novela que más ha trascendido, que se llama El 10% de vida, que tiene varias traducciones, fue escrita allí, ¿viste? Y la escribí porque empecé a leer novela policial estando en prisión. Ah, porque no habías leído antes. Pero escribiste varias otras. Round Trip, no las habías escrito. Round Trip también la escribí allí, sí. O sea que dos... Sí, también. Algunas otras novelas, no. Que te acuerdas. ¿Cómo no? El intruso, no. ¿Cuál? El intruso. Sí, la escribí en prisión. O sea que el intruso, el 10% de tu vida, la Diana en el crepúsculo, no. También la escribí en prisión. ¿Y información sobre la Ruta 1? El volumen de cuentos también fue escrito en prisión. Todo eso fue escrito, y por eso publicado en 86, 87, información sobre Ruta 1. Y la cifra anónima, que es el policial, también es un policial. No, la cifra anónima es posterior. Es un policial. Es posterior, pero son 4 relatos de prisión, ¿viste? Claro. Porque es medio autobiográfico. Eso es lo que me dijo. Yo no la leí esa. Y escribiste en el 99. Fue premio a Casa de las Américas. Ese fue premio a Casa de las Américas. En el 88. Sí. Y Mi largo adiós a Raymond Chandler en el 99. ¿Eso qué es? ¿Cómo? Mi largo adiós a Raymond Chandler. No. Eso es un ensayo que escribí viviendo en Estados Unidos integra una antología en donde una serie de escritores norteamericanos escribieron sobre sus escritores latinoamericanos preferidos, favoritos. Y otros latinoamericanos sobre los escritores norteamericanos preferidos. Muy bien, entonces de ahí Iber Conteris está unos años, se sale y después se va a Estados Unidos. Ahí estás 20 años, ¿no? Casi en Arizona, ¿no? En 3 universidades diferentes. Empecé en la Universidad de Wisconsin, luego en una universidad privada en Nueva York y los últimos casi 11 años en la Universidad de Arizona. Muy bien, y ahí volvió a Uruguay y acá sigue escribiendo y sigue publicando libros como La escritura sin tregua. Este es un ensayo sobre Mario Benedetti. Gracias por estar acá en La máquina de pensar. Hombre, gracias a ti y a toda la radio. Fue un viaje muy rápido, pero bueno, valió la pena. Bueno, amigos, dime si se llama La máquina de pensar. Sí, pero apretamos el acelerador esta vez. Amigos, mañana continuamos, vamos a hablar con Roger Mirza sobre la obra teatral de Iber Conteris, vamos a hablar sobre el asesinato de Malcolm X y probablemente sobre Onetti en el espejo, y vamos a estar con Gabriela Oneto para hablar de su poemario que sacó premio Onetti de poesía, Espiar, que está, Espiar, Expiar, está editado en Banda Oriental. Esto es todo, amigos, que lo pasen.